Bendecidos, bendecidos. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos, amigos. Todas las personas que nos han estado siguiendo en esta transmisión, nos han estado siguiendo en Facebook, en Instagram, en YouTube. Bienvenidos al servicio del miércoles, el Centro Palabra de Fe. Vamos a gozarnos hoy en los cantos y luego vamos a entrar la palabra de Dios. Y yo sé que el Espíritu Santo hoy nos va a ministrar. La palabra de Dios siempre nos ministra. Quiero cantar unos cuantos cantos y luego entramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros abrimos nuestros corazones a Él, Él viene y Él entra en nuestros corazones. Nosotros tenemos que ser el templo del Espíritu Santo. Él nos llena de su amor. El Espíritu Santo está en nosotros. Hay un corito que nos gusta cantar y yo sé que ustedes también lo conocen. Si no, puede aprenderlo con nosotros. El canto es muy fácil. Dice, tengo la vida de Dios en mí. Tengo la vida de Dios en mí. Tengo su vida, poder y habilidad. Tengo la vida de Dios en mí. La luz. Tengo la luz de Dios en mí. Tengo la luz de Dios en mí. Tengo su luz, poder y habilidad. Tengo la luz de Dios en mí. El amor. Tengo el amor de Dios en mí. Tengo el amor de Dios en mí. Tengo su amor, poder y habilidad. Tengo el amor de Dios en mí. Gozo. Tengo el gozo de Dios en mí. Tengo el gozo de Dios en mí. Tengo su gozo, poder y habilidad. Tengo el gozo de Dios en mí. La paz. Tengo la paz de Dios en mí. Tengo la paz de Dios en mí. Tengo su paz, poder y habilidad. Tengo la paz de Dios en mí. La fe. Tengo la fe de Dios en mí. Tengo la fe de Dios en mí. Tengo su fe, poder y habilidad. Tengo la fe de Dios en mí. Gracia. Tengo la gracia de Dios en mí. Tengo la gracia de Dios en mí. Tengo su gracia, poder y habilidad. Tengo la gracia de Dios en mi favor. Tengo el favor de Dios en mí. Tengo el favor de Dios en mí. Tengo su favor, poder y habilidad. Tengo el favor de Dios en mi gloria. Tengo la gloria de Dios en mí. Tengo la gloria de Dios en mí. Tengo su gloria, poder y habilidad. Tengo la gloria de Dios en mi salud. Tengo salud de Dios en mí. Tengo salud de Dios en mí. Tengo salud, poder y habilidad. Tengo salud de Dios en mí. Tengo salud de Dios en mí. Tengo salud de Dios en mí. Si tenemos su salud, tenemos a Dios, tenemos su amor, su gracia, su favor. Tenemos la unción del Espíritu Santo porque Él mora en nosotros. Siempre debemos estar agradecidos, siempre dándole honra y gloria al Padre por todas las bendiciones que nos ha dado. Más que todo, dale gracias por su Hijo. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias yo
te doy, Señor, mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy el débil diga, fuerte soy. El pobre diga, rico soy. Por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Y hoy el débil diga, fuerte soy. El pobre diga, rico soy. Por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Mil gracias. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy el enfermo diga, sano soy. El cautivo diga, libre soy. Por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Y hoy el enfermo diga, sano soy. El cautivo diga, libre soy. Por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Gracias, Padre. Aleluya. Mil gracias. Siempre, siempre, siempre agradecidos, siempre dándole gracias por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Oh, la palabra de Dios dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece porque no tiene conocimiento, le falta conocimiento. Pues gloria a Dios que Él nos da su conocimiento a través de su palabra. Él nos ha enviado su Santo Espíritu, nos ha dado su palabra para que podamos conocerlo a Él, conocer su voluntad. Y no solamente eso, pero también saber y conocer todas las cosas que Él ya nos bendijo. Él ya nos dio. Ya nos bendijo con salvación, nos bendijo con su Santo Espíritu, nos bendijo con su gloriosa palabra, nos bendijo dándonos su armadura para que podamos vestirnos con ella, nos bendijo con ese nombre que es sobre todo nombre. La palabra de Dios dice que en ese nombre se dobla toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese nombre pertenece a toda persona que ha nacido de nuevo. Del momento que tú invocaste el nombre de Jesús para salvación, ese momento, ese nombre que tiene salvación, ese nombre que tiene poder, vino a ser tu propio, ese nombre vino a ser tu nombre, ese vino a ser nombre que Cristo Jesús el Padre te dio, ese nombre para que tú puedas ser salvo, para que nazcas de nuevo. La Biblia, la palabra de Dios dice que en Romanos el capítulo 10 y el versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese nombre es Jesús, será salvo. La palabra salvo también significa sano,
también significa liberado de todos los peligros temporales. Entonces, cuando tú invocas ese nombre, Pedro por el Espíritu Santo, cuando fue arrestado, fue llevado delante del Sanedrín, delante de los sacerdotes, y le preguntaron en qué poder y con qué autoridad hiciste a este hombre que estaba paralítico de nacimiento. ¿Cómo hiciste? Y Pedro dice, quiero que sepan que fue la fe en el nombre de Jesús que hizo a este hombre que ustedes ven aquí, bueno y sano. Y Pedro dice esto en Efesios 4, perdón, Hechos 4, versículo 12, cuando él está delante de los líderes, de los sacerdotes, del cónsul, del Sanedrín. Y él les dice, porque no hay salvación en ninguno otro, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Sabe que la Biblia nos enseña que no hay salvación afuera de Jesús. No hay salvación afuera del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús es como viene el nuevo nacimiento. Cuando invocamos el nombre de Jesús creyendo con todo nuestro corazón en el Evangelio, creyendo las buenas nuevas, que no hay manera como entrar al reino de Dios, no hay manera como podernos acercarnos delante de Dios si no es por la puerta. Y esa puerta es Cristo Jesús. No hay muchas puertas, no hay muchos caminos, como muchas personas dicen y enseñan. Oh, hay muchos caminos hacia Dios. Eso es mentira del diablo. Nomás hay un solo camino. Ese camino no es una religión, ese camino no es una denominación, ese camino no es una creencia, ese camino es una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Cuando él dijo en Juan el capítulo 14, el verso 6, cuando Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos el camino. Muéstranos el camino, le dice Felipe. Entonces Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces tenemos salvación, tenemos entrada a su reino. Pero otra cosa gloriosa, que cuando Dios nos da su nombre para ser salvos, Él nos da su nombre para nacer de nuevo. Él no nos da el nombre para ser salvos y luego nos quita el nombre y dice, ya eres salvo, ya no necesitas este nombre. No, Señor, no, 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 no. Del momento que nosotros somos salvos y enfocamos ese nombre glorioso de Jesús, el Espíritu Santo hace una obra milagrosa. El Espíritu Santo, el poder mismo de Dios en acción en la tierra, que es el Espíritu de Dios que se manifiesta, la gloria de Dios en la tierra, es el poder del Espíritu Santo. Cuando no importa qué clase de pecador hemos sido, no importa qué es tan al suelo o tan profundo en el pecado, Satanás nos había arrastrado. Del momento que nosotros reconocemos que necesitamos un Salvador, y que solamente Jesús es el Salvador. Entonces, si invocamos ese nombre, el poder del Espíritu Santo, Pablo dice en Efesios el capítulo 1, que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, ese mismo poder que entró hasta a la profundidad de la tierra, lo más bajo de la tierra, al mismo infierno donde estaba Jesús por 3 días y 3 noches, el poder del Espíritu Santo entró y resucitó a Jesús de los muertos espirituales, lo resucitó con gloria y con poder. Pablo dice por el Espíritu de Dios en Efesios que ese es el mismo poder que nos resucitó a nosotros de los muertos espirituales. El mismo poder. Es el mismo poder que ahora está operando en nosotros. Es el mismo poder que cuando usted nació de nuevo, ¿verdad? Y Cristo Jesús entró a su corazón. Y luego usted también, ¿verdad? Toma el otro paso que sigue después de salvos. Dios quiere que todos nosotros, todos sus hijos, sean llenos del poder del Espíritu de Dios. Necesitamos ese poder para vivir en victoria y en éxito y en triunfo aquí en este mundo. Todo esto le estoy diciendo, le estoy dando versículos, le estoy dando la palabra, porque vamos a estar viendo algo tan importante, tan interesante, que estamos viviendo en los últimos Es obvio, muchas personas pueden ver lo que está pasando y no tienen respuesta. El mundo entero está totalmente en caos. El mundo entero no tiene la respuesta.
el mundo entero por razón de lo que está pasando. ¿Y sabe usted que todo esto Cristo Jesús lo había dicho? Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 24, hablando de estos días. Mateo 24, versículos 6, 7 y 8. Y quiero enfatizar, voy a enfocarme en una de las cosas que Jesús dijo que iban a suceder en los últimos de los últimos días. Él está hablando de estos tiempos. Y cuando empezamos a oír esto, usted va a decir, parece que estamos leyendo el periódico, parece que estamos escuchando las noticias que están saliendo hoy día, ¿verdad? Constantemente están saliendo estas noticias por todo el mundo. En el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 6 al 7, estas son las palabras de Cristo Jesús. Estas son las palabras. Ahora, quiero leer un poquito antes por razón de que los discípulos le hacen la pregunta. Cuando en el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron. Este es el versículo 3, capítulo 24. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Que él había dicho que el templo iba a ser destruido, que todas estas cosas iban a pasar. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Ahora, está hablando de dos diferentes cosas aquí. Primero dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y luego dice, y del fin del siglo. La venida, ¿verdad? ¿Cuál será la señal que habrá de tu venida? Y luego también, y del fin del siglo. ¿Cuándo van a ser las cosas? Nota el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Óigame, eso ha pasado por años, por centenares de años. Siempre se han levantado personas diciendo que son el Mesías, que son el Cristo, que son el Hijo de Dios. Oiga, eso es muy común. Muchas personas se levantan diciendo esto. Dicen, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y ahora fíjese lo que dice el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en el Medio Oriente? Eso ya es por años que ha estado pasando estas guerras. Hemos tenido ya 2 guerras mundiales, pero siempre han visto guerras. Hoy hemos visto la guerra en el Medio Oriente con los palestinos y con los islámicos extremistas que han estado también queriendo destruir a Israel y destruir a América y todo. Eso viene también, y todo esto dice Jesús, que van a haber estas guerras, rumores de guerras, pero fíjense lo que Jesús dice, mira que no os turbéis. Esa palabra turbéis, Cristo Jesús está diciendo, hermanos, escúcheme bien, cuando dice Jesús, mirad que no os turbéis, nos está diciendo miren que no se llenen de temor y de espanto, que no estén tan alarmados que no vayan a saber qué hacer. No os turbéis, no se turbe vuestro corazón. La otra palabra es no estén llenos de temor. No se llenen de temor. Jesús nos está diciendo que no nos debemos estar llenando de temor. El mundo está lleno de temor. ¿Por qué? Porque ellos no tienen respuesta. Ellos no tienen esa esperanza viva que usted y yo tenemos. Ellos no tienen a este Dios poderoso. Ellos no tienen a Cristo Jesús en sus corazones. No tienen ninguna respuesta. No saben de las bendiciones que Cristo Jesús nos ha dado. No entienden y no conocen el pacto nuevo que Cristo Jesús estableció con nosotros, con la iglesia, con el Padre, con nosotros. Ese pacto está funcionando hoy y está, pero bien fuerte, y Dios honra su pacto. Y fíjese lo que dice. Dice, mirad que no turbéis, porque es necesario. Mire, Jesús está diciendo que es necesario que todo esto acontezca. Es necesario. En otras palabras, estas cosas van a pasar. Estas cosas van a suceder. Pero fíjese lo que dice, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. Esa palabra nación es etnos. Se van a levantar razas contra razas,
se van a levantar gente contra gente, ¿verdad? Nación contra nación, pues eso lo hemos visto ya por tiempo, pero lo estamos viendo más. Pero fíjese lo que dice también. Dice, terremotos en diferentes lugares. Estamos viendo hoy en estos tiempos temblores de tierra grandísimos, en donde en todas las partes del mundo están pasando estos terremotos que están, muchas almas se están perdiendo, y son grandes terremotos más seguido. Se está oyendo aquí en California y en otras partes también, y la gente está aterrorizada. Pero ¿saben qué? Jesús dice que no nos debemos de turbar por estas cosas. Estas cosas van a suceder, esas cosas van a venir. Dice, habrá terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Cristo Jesús está diciendo que todavía no es el tiempo del fin, pero solamente son los principios de dolores. Principios de dolores se está refiriendo Jesús cuando habla de los principios de dolores. Es como cuando una mujer que está embarazada y ya llegó, ya se cumplieron los 9 meses, ¿verdad? Ya se cumplió el tiempo para que la criatura, el bebé nazca. Entonces empieza a tener dolores de parto. Pero cuando principian los dolores de parto, no principian bien fuertes, bien seguido, sino que empieza lento, primero uno, y luego hay un espacio, ¿verdad? El tiempo, y luego viene otro, pero entre más se está acercando el tiempo de su alumbramiento, el tiempo de que nazca el bebé, los dolores se aumentan, pero son más seguidos, más seguidos. Eso lo hemos estado viendo que está pasando desde ya tiempo. Cristo Jesús está a la puerta. Él está para venir. Y la iglesia debe de levantar su rostro y tener esa esperanza, pero sabe más que todo, nosotros como pueblo de Dios, como los hijos de Dios, lo que nosotros debemos estar más involucrados, debemos estar más al tanto, no estar llenos de temor, no estar llenos de lo que está pasando, sino usted y yo tenemos una gloriosa esperanza que Cristo Jesús nos ha prometido protegernos, guardarnos, bendecirnos en esta área, en este tiempo. Y yo siento y creo con todo mi corazón que la manera como el creyente reacciona durante este tiempo, usando y ejercitando su fe, no andando en temor como el mundo, pero yendo a la palabra de Dios. Ahora, es algo natural, el temor va a venir, el temor viene a todos, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a enfocar en estas cosas o vamos a ir a la palabra de Dios y permanecer en la palabra y no ponerle atención a estas cosas? No es fácil, pero sí se puede hacer cuando nosotros hacemos la decisión de poner su palabra y escuchar y confesar su palabra. Tú puedes hacer la decisión es tuya, la decisión es mía. ¿Dónde me voy a enfocar yo? ¿Voy a estar enfocándome en lo que está pasando en el mundo? ¿Me voy a enfocar en los terremotos? ¿Me voy a estar enfocando en los rumores de la nación contra nación? ¿O me voy a enfocar en las promesas de Dios que dice en este tiempo? Cuando la palabra de Dios nos dice, Santiago nos dice en el capítulo 5, versículo 7, que Dios, el labrador, espera con paciencia por el precioso fruto de la tierra. Ese fruto de la tierra son las almas. Se ha profetizado, es algo bíblico también, está en las escrituras, que antes del rapto, antes de que Cristo Jesús venga por la iglesia, nosotros que estamos listos, preparados, no solamente estamos preparados escondiéndonos, estamos preparados en oración, en intercesión, ayudando a otros también a entrar en el reino de Dios. Muchos están entrando en el reino de Dios en estos tiempos más que nunca. ¿Por qué? Por lo que está pasando en el mundo. Esta epidemia que está pasando, ¿verdad? Esta coronavirus que está pasando. La gente está llena de temor y gloria a Dios, que muchos están viniendo a los pies de Jesucristo. ¿Y sabe otra cosa gloriosa? Dios está sanando. Dios está haciendo milagros gloriosos. Óigame, eso es lo que está trayendo a la gente.
Es lo que está trayendo a la gente a los pies de Jesucristo. El diablo a veces, ¿verdad? Cuando él viene para hurtar, matar, destruir, lo que pasa cuando Satanás empieza a hacer las suyas, la Biblia dice que la gracia de Dios sobre más abunda. La gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, todavía sigue diciendo el Señor, estos serán los principios de dolores. Serán los principios de dolores. Todo esto es solamente los principios. Todavía, ahora, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que las cosas no se van a mejorar en el mundo. Las cosas se van a poner peor en el mundo. Pero en la iglesia, en el cuerpo de Cristo Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios, es cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, va a alumbrar, va a estar llena de la gloria de Dios. Pablo dice por el Espíritu Santo en Efesios el capítulo 5 que Cristo Jesús viene por una iglesia gloriosa. No viene por una iglesia derrotada, no viene por una iglesia llena de temor, no viene por una iglesia que está corriendo buscando donde esconderse. No, viene por una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia, Cristo Jesús mismo dijo de su iglesia, cuando Pedro, ¿verdad? Por la revelación del Espíritu de Dios, del Padre, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos empezaron a decir, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que regresaste, ¿verdad? Vida. Otros dicen que eres un profeta. Y otros dicen que, entonces cada uno estaba dando lo que estaban oyendo la gente decir. Y luego Jesús le dice, ¿vosotros quién decís vosotros que soy? Y el único que contestó fue Pedro. Y Pedro dijo, pero bien fuerte, con una certeza, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo Jesús, le dice Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego cuando él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no estaba hablando de Pedro. Pedro no era esa roca. Unos cuantos versículos después, Cristo Jesús tuvo que decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? No estaba hablando de Pedro que iba a ser la roca. No, Cristo Jesús es la roca eterna. Pero la revelación de lo que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la revelación, esa es la roca, esa es la piedra, eso es lo que toda persona que quiere entrar en el reino de Dios tiene que decretar, declarar y creer con todo su corazón que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo del Dios viviente para salvación. Si no cree eso, no hay salvación. Cristo Jesús dijo estas palabras. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? ¿Cuál es la revelación de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Pero fíjese lo que dice después Jesús. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, contra ella. Está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros. Aleluya. Cristo Jesús dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia por muchos años. Y hasta todavía, tristemente, muchos, cuando leen ese versículo, lo que se figuran es que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Muchos se ven, ¿verdad?, en la iglesia, dentro de las puertas ahí de la iglesia, y Satanás está queriendo tumbar las puertas para entrar a la iglesia y destruir la iglesia. Y muchos piensan que es lo que Jesús estaba refiriendo cuando dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y entonces lo ven en la manera negativa o lo ven en la manera de defensa. Que Satanás está viniendo, ¿verdad?, para atacar, para destruir, ¿verdad?, pero no va a poder destruir las puertas de la iglesia. Jesús no se está refiriendo de que Satanás va a estar queriendo venir contra la iglesia. Al contrario, cuando Jesús dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, lo que Cristo Jesús está diciendo es que la iglesia, su cuerpo, el cuerpo de Jesucristo,
la iglesia, los que han sido salvos, los que han sido lavados en la preciosa sangre del Cordero, los que hemos sido llenos de su Santo Espíritu y nos estamos aprendiendo por la palabra de Dios cómo vestirnos esa armadura poderosa. Estamos tomando la espada del Espíritu, estamos tomando el nombre de Jesús y venimos contra las huestes satánicas, estamos viniendo contra las tinieblas, contra el infierno mismo. Cristo Jesús dijo que las puertas del infierno no iban a poder prevalecer. La palabra prevalecer es no van a poder quedarse firmes. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús viene por una iglesia gloriosa, llena del Espíritu Santo. Ahora, quiero ver estos versículos aquí, porque la palabra de Dios nos está diciendo bien claro, ¿verdad? Que estas cosas van a suceder. Esta epidemia que estamos viendo, esta plaga, ¿verdad? Cristo Jesús habló de pestilencias, que iban a haber pestilencias. Salmos 91 está hablando también de que Dios nos va a proteger de pestilencias. Una pestilencia es una enfermedad contagiosa, así como los virus, es una que se transmite por contacto, se transmite ¿verdad? Entonces, esto no es algo nuevo. Esto de epidemias, bueno, esto de plagas o enfermedades o pestilencias contagiosas han existido desde que vino el pecado, han existido. Ahora, si estamos viendo de que Satanás está y la Biblia menciona, hermanos, que en los últimos días estas cosas iban a aumentar, que el pecado iba a aumentar, pero acuérdese que la Biblia también dice que donde el pecado abunda, mucho más la gracia de Dios va a abundar. Donde las enfermedades abundan, como Satanás también está inventando y está trayendo todo tipo de enfermedad, pero ¿sabía usted que no hay enfermedad que el diablo no invente o que el diablo no traiga contra la humanidad, que Dios no sabe y no se ha dado cuenta? Sabe que de acuerdo a Isaías 53, y que vamos a ir a este versículo y vamos a ir también quiero darle estos versículos y lo primero vamos a Deuteronomio capítulo 28. Anote estos versículos, Deuteronomio capítulo 28, y vamos a leer el versículo 22 y el versículo 61. Capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Estas son las maldiciones que van a venir. Dios dijo en el primer versículo del capítulo 28, si se acontecerá que si oyeres la voz de Dios y cumplieres todos estos mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y empieza a decir Dios las bendiciones. Bendito serás en el campo, bendito será la ciudad, bendito será tu salir, bendito será tu entrar. Todo eso viene por la bendición de cumplir el pacto de Dios, el pacto que Dios había establecido con su pueblo, sellado con la sangre de los animales, de toros, de machos cabríos, ¿verdad? Entonces, todo eso era la bendición que viene por obediencia a la palabra de Dios. Por favor, deme suma atención de lo que les voy a decir. Las enfermedades y todas las enfermedades que menciona Deuteronomio 28, esas enfermedades ya existían mucho antes de que Dios empiece a mencionar estas enfermedades y estas plagas y estas cosas en capítulo 28. Todo eso ya existía en el mundo. Todo eso ya estaba sucediendo. En Egipto, por ejemplo, había todo tipo de plagas, todo tipo de enfermedades, todo tipo, ¿verdad? Y todo esto vino de acuerdo a Romanos capítulo 5. Todas estas enfermedades, todo este sufrimiento vino por causa del pecado. No vino por causa de Dios. Dios no fue el que trajo y yo sé que personas dicen, pero la Biblia dice que Él iba a traer estas y que Él... No, Dios no es el que las trae. Ya existían aquí en la tierra y lo que Dios estaba haciendo, y aún la Biblia lo dice, y tristemente por razón de la traducción cuando se tradujo la Biblia en hebreo, y esto fue muchos años antes de Jesús,
antes de que Cristo Jesús viniera y naciera, la Biblia había sido escrita por los profetas y Moisés en hebreo, y estuvo en hebreo por muchos años. Pero cuando Alejandro el Grande empezó a conquistar, ¿verdad? Entonces el imperio griego quisieron que todo el imperio, todos tenían que aprender y hablar el griego. Y muchos estaban, ese es el tiempo, muchos años antes. Entonces tomaron a 70 y eso fue algo que el pueblo de Dios quiso hacer por razón de que era necesario tener la palabra de Dios en la idioma que se hablaba en ese tiempo. Entonces se tradujo, consiguieron 70 de los doctos, de los líderes religiosos, de los rabinos más sabios, 70 de ellos, y estuvieron aparte para traducir del hebreo al griego. Y la traducción en griega que todavía se usa es no sé si lo estoy pronunciando bien en español. En inglés la palabra es Septuagint. Yo creo que se pronuncia en español Septuaginta o Septuaginto, algo así, pero la palabra septa es 70, 70. Todo esto le estoy diciendo porque cuando se tradujo de la idioma hebrea, que estaba más avanzado, había más verbos en hebreo que cuando trataron de traducirlo al griego, hicieron lo mejor que pudieron hacer, pero no tenían un verbo permisible. Lo único que encontraron fue un verbo causivo. Y la razón por qué estoy mencionando eso es porque cuando se tradujo, se está traduciendo como que es Dios el que está trayendo. Por ejemplo, versículo 22 de Deuteronomio, donde dice, Jehová te herirá de tisis. Fíjese cómo dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor. Escogí este versículo por la palabra fiebre, porque cuando una persona, la primera cosa que empiezan a decir la gente, que si empiezas a tener una fiebre, entonces ya tienes la coronavirus. Es mentira del diablo, pero es lo que la gente está. Si tienes la fiebre, empiezas a toser y empiezas a tener estos síntomas, empiezas a tener acá, empiezas a tener. Mire, yo sé que estas cosas son reales, estas cosas, no estoy negando que estas cosas están pasando y van a pasar. Pero tú no esperes y busques esas cosas. Al contrario, tú debes estar decretando y declarando en el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo Jesús, fíjate lo que dice. Aquí dice, Jehová te herirá de tisis. Originalmente, hermanos, escúchame bien. Originalmente no dice, Jehová te herirá. Originalmente, la manera como lo dice en hebreo, eso se puso de esa manera cuando se tradujo al griego en el Septuaginta. Así dice, Jehová te herirá. Estamos viendo aquí la manera como lo leemos, que es Dios el que está hiriendo a la gente. Es Dios, pero no es la palabra correcta. La palabra original es Dios permitirá. ¿Por qué? Porque esas cosas ya existían aquí. Vino por causa del pecado. El pecado vino por causa de Adán y Eva. Y por causa del pecado, Satanás es el que ha traído estas enfermedades. La Biblia los llama también los llama espíritus de enfermedad. Escúchame bien, Dios no tiene espíritus de enfermedad. Es el diablo que tiene espíritus de enfermedad. Es el diablo que es el que trae el espíritu de temor. Es el diablo que trae todo espíritu de sordez. Bueno, si leemos el Nuevo Testamento, vamos a leer tantas cosas que la Biblia dice que Jesús echó fuera los demonios con su palabra y sanó los enfermos. ¿Por qué? Porque muchos de esos espíritus, esas enfermedades, muchas eran causadas por estos espíritus de enfermedad. Dios dice, Jehová permitirá tisis, permitirá fiebre de inflamación y ardor con sequía. Vamos al versículo 61. Deuteronomio capítulo 28 y versículo 61. Este es Deuteronomio 28, 61. Bien claro que el Espíritu de Dios dice, asimismo, toda enfermedad, este es el versículo 61, asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita
en este libro de esta ley, en el libro de esta ley, Jehová permitirá sobre ti. Yo sé que la Reina Valera dice, Jehová enviará sobre ti. Y la razón por qué lo tradujeron así es porque cuando se tradujo del griego, la Biblia en griego, a los otros idiomas, pues tomaron esa palabra, pero originalmente en hebreo no dice que Jehová enviará. La palabra correcta es Jehová permitirá. Es totalmente diferente. Yo sé que algunos dicen, es lo mismo. Si Dios lo permite o no lo permite, o Dios lo envía o Dios no lo envía, es lo mismo. No es lo mismo. Porque si Dios es el que está enviando esas enfermedades, entonces es Dios el que tiene esas enfermedades para enviar. Pero si Dios no tiene enfermedades, porque Él no tiene enfermedad, Él es vida, Él es amor, Él es paz, Él es sanidad. Si esas enfermedades sabemos que vienen de Satanás, porque el diablo es el que trae enfermedades. Eso lo vemos, eso lo leemos. Si usted dice, pero es lo mismo, no es lo mismo. Porque Dios ha prometido que si nosotros obedecemos su palabra y tenemos, ¿verdad? Entonces Él y su palabra en nuestro corazón, nuestra boca, su palabra viene a ser una defensa. Su palabra viene a ser una protección a nuestro alrededor. Su palabra nos protege. Si nosotros guardamos su palabra nos va a guardar a nosotros. Ahora, note lo que dice el versículo 15 y 16 de este capítulo. Y luego vamos a cerrar con Gálatas 3, 13 y 14 y el versículo 29. Vamos a Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 y 16. Versículo 15 y 16. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces vemos aquí del versículo 1 al versículo 14 son las bendiciones, pero luego del capítulo 16 hasta el versículo 68 vemos las maldiciones que vienen por desobediencia a la palabra de Dios. Entonces no es Dios el que envía las enfermedades ya existen, ya estaban aquí en la tierra y Satanás está inventando todas estas enfermedades, pero Dios ha prometido. Ahora vamos a Gálatas 3:13. Esto yo sé que si usted lo pone delante de sus ojos, lo pone y luego lo confiese, lo decreta es algo, mire, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, Gálatas 3:13, 14 y 15 y el versículo 29. Fíjese lo que dice, ya leímos Deuteronomio 28, versículo 15 y 16. Cuando dice la palabra que acontecerá que si no guardamos estos mandamientos, que todas estas maldiciones, esta es la maldición de la ley, la maldición por no guardar la palabra de Dios. Note lo que dice el versículo 13. Cristo nos redimió. No nos va a redimir, ya nos redimió. ¿De qué? ¿De qué nos redimió? ¿Del pecado solamente? No, más que eso. Nos redimió del pecado, pero fíjese lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros. Él fue hecho por ti y por mi maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Eso somos nosotros, a fin de que por la fe, aquí está la clave, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Todas las promesas que Dios le dio a Abraham y a su pueblo en Cristo, ahora pertenece a nosotros. Note lo que dice el último versículo de este capítulo, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tú y yo, si nosotros escuchamos y hemos escuchado su palabra, si nosotros actuamos en la palabra de Dios y aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, muchos de ustedes ya lo han hecho, pero yo sé que otras personas necesitan hacerlo también. ¿No deseas tú, no quisieras tú? Yo sé que sí, yo sé que sí. ¿Vas tú a tomar
esta tremenda oportunidad que Dios te está dando para que tú recibas el perdón de todos tus pecados y más que todo, tú vas a recibir la vida de Dios. La salvación no es solamente de que Dios nos haya perdonado. No, no, la salvación es de que Dios nos ha completamente transformado en nuestro espíritu. Nacemos por el Espíritu de Dios. Venimos a nacer en la familia de Dios. Somos sacados de las tinieblas y somos trasladados al reino del Hijo de Dios, su reino. Y eso es ahora, en estos momentos. Si tú haces esta oración conmigo y tú abres tu corazón a Cristo Jesús, tú también vas a poder recibir salvación. Tú también vas a poder recibir la sanidad que Cristo Jesús ya obtuvo por ti y por mí. La sanidad ya la compró. Cristo Jesús ya pagó por nuestra sanidad. Cristo Jesús ya llevó el coronavirus también. Yo sé que personas dicen, ay, pero ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vamos a saber que Cristo Jesús llevó el virus también? Dios conoce todas las cosas. Dios conoce el futuro. Y Dios conoce todas las enfermedades que el diablo va a inventar y las puso en Cristo Jesús. Si usted dice, pero ¿cómo sabe usted? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, todos los pecados míos y todos los pecados tuyos, aún antes de que tú los cometieras, aún antes de que tú nacieras, Dios ya conocía, Dios ya sabía los pecados que tú ibas a cometer y esos pecados fueron puestos en Cristo Jesús también 2000 años atrás. Si no fuera cierto, si no fuera así, entonces Cristo Jesús tiene que volver a la tierra y morir de nuevo por tus pecados. Pero no tiene que morir de nuevo porque 2000 años atrás, Dios que conoce el futuro, también como tú y yo, ¿verdad? Bueno, a veces nosotros ni nos acordamos del pasado, pero Dios, Él ya vio el final desde el principio. Dios ya conoce todas las cosas en el futuro. Dios ya, y en Cristo Jesús, Él puso todos los pecados de la humanidad pasados, desde Adán y Eva hasta el tiempo que Él murió en la cruz. También llevó todos los pecados después de su muerte, después de su resurrección, todos los pecados futuros. Hasta futuro. Todavía Cristo Jesús llevó todos nuestros pecados. Todos. También lleva nuestras enfermedades. Haz esta oración donde estás. Abre tu corazón a este Cristo que te ama tanto. Dios quiere que en estos momentos tú lo conozcas a Él en la salvación de tu vida, en el perdón de tus pecados. Haz esta oración conmigo. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día, lo resucitaste de los muertos. Y ahora Él está vivo. Y Él está escuchando mi oración. Dios, en este día de hoy, públicamente, dilo conmigo, públicamente, yo confieso que Jesús es mi Señor. Lo acepto hoy como mi único Salvador y Señor. Gracias, Padre. Porque hoy, de acuerdo a tu palabra, hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te felicito. Si tú hiciste esa oración, hoy, este día, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Hoy, tú principias una vida nueva en Dios. Cristo Jesús ahora está en tu corazón si tú hiciste esa oración. Y ahora quiero hacer una oración por todos los que han estado viendo durante este tiempo de transmisión en vivo, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por todos aquellos que hoy han oído tu palabra. Gracias te doy, Señor, por estas personas que hoy abrieron sus corazones a Cristo. Esas personas que se entregaron a ti, Señor, gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Señor, que hoy, como Jesús dijo en Lucas capítulo 15, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Gracias, Padre.
Padre, te doy gracias por todas las personas también que hoy estuvieron escuchando tu palabra. Gracias te doy, Padre, que el Espíritu Santo va a traer a sus corazones lo que han oído hoy, Señor. No se les va a olvidar, lo van a traer delante de sus ojos, lo van a poner delante de sus ojos, van a confesar tu palabra, Señor. Van a decretar y declarar que Cristo Jesús no nos va a redimir de la maldición. Él ya nos redimió de la maldición. Él ya llevó las enfermedades y nuestros dolores en su cuerpo, como lo dice Isaías 53, versos 4 y 5. Y por su llaga tú nos curaste, tú nos sanaste. Gracias, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, oramos por todos los doctores, oramos por todas las personas, Señor, que tienen que estar allá tratando con este virus. Gracias por tu protección divina. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ya sabemos que esa maldita plaga, Señor, esa coronavirus ha sido derrotada, ha sido vencida. En el nombre poderoso de Cristo, ese virus está bajo los pies de la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en ese nombre que es sobre todo nombre, Padre, ahorita nos ponemos de acuerdo también, Señor. Oramos y usamos nuestra fe y venimos en ese nombre que es sobre todo nombre. Oramos por todas las personas que ya contactaron ese virus. Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, que no morirán, sino que vivirán y contarán las maravillas del Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, te doy por todos los maestros también, Señor. Las madres que tienen que estar enseñando a sus hijos en la casa. Gracias por ayudarlas, Señor. Gracias por darles esa paciencia, Padre. Gracias por ayudarles, Padre, para que ellos puedan hacer un buen trabajo con sus hijos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te doy gracias también que los estados están abriendo las puertas para que la gente pueda regresar a sus trabajos, Señor. Gracias, Padre, que pronto también, Señor, van a estar abriendo las puertas para que la iglesia, tu cuerpo, pueda venir una vez más a congregarse. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, eterno Rey. Gracias te damos, Padre, por este tiempo que hemos estado hoy en tu palabra. Gracias por todas las sanidades que tú has hecho, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Si usted tiene un testimonio, yo sé que hay testimonios. Si usted aceptó a Cristo Jesús, déjenos saber, mándanos un mensaje, ¿verdad? O si usted quiere dar un testimonio también, gloria a Dios, dé un testimonio de lo que Dios ha estado haciendo y lo que va a hacer y lo que está haciendo. Bueno, por fe sabemos de que Dios está moviéndose poderosamente. Amén, amén. Déjeme darle algunas instrucciones. Quiero darle un versículo de la palabra de Dios en Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 6. La palabra de Dios nos dice, vamos a Gálatas 6, ya estamos ahí en Gálatas 3, ahora vamos a Gálatas 6 y el versículo 6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, gloria a Dios, tú tienes la oportunidad de sembrar en el reino de Dios. Una de las maneras como poder recibir la bendición financiera de Dios es cuando nosotros sembramos en el reino de Dios. Cuando nosotros sembramos nuestros diezmos, bueno, dije eso mal, no sembramos diezmos, los diezmos no es semilla. Los diezmos ya están puestos por Dios, de que es el 10% de lo que tú recibes en tu trabajo, de lo de arriba, no después de que has pagado aquí, después de que, no, de arriba. ¿Por qué? Porque queremos honrar más a Dios que al gobierno. Eso es los diezmos. La ofrenda es del 90%, entonces esa es semilla. Pablo dice que aquel que siembra generosamente va a segar y cosechar generosamente. Y luego también dice, cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, aleluya. Dios es poderoso para hacer que abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice el Espíritu de Dios, abundéis para toda buena obra. Bueno, gloria a Dios. Una manera como usted puede enviar sus diezmos, usted puede ir a la página web en palabra.org.
Una vez más, usted puede ir a la página web, a la página www.palabra.org, y ahí va a encontrar usted información en cómo usted puede enviar sus diezmos. También usted quiere usar Zelle, usted también puede usar Zelle, y solamente lo que tiene que hacer es mandarnos una nota, ¿verdad? Y decirnos que usted quiere usar Zelle, y luego le mandaremos la información que usted necesita para que usted pueda usar también ese sistema de Zelle y usted puede ofrendar. Ahora, aquellas personas que desean también venir en persona, usted puede venir a la iglesia, ¿verdad? Estamos los sábados, estamos teniendo un tiempo de oración, pero usted puede venir de las 8 de la mañana en adelante. Usted puede venir a traer su diezmo, su sobre, ¿verdad? Y ofrendar de esa manera los sábados hasta las 11. Va a haber alguien ahí para que usted pueda traer sus diezmos o sus ofrendas. Los domingos también tenemos unas personas ahí de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde los domingos, si usted también quiere venir en persona. Y gloria a Dios por aquellos hermanos que fielmente, oh, gloria sea el nombre del Señor. Estaba diciendo la pastora, gracias a Dios que nuestro pueblo está firme. Gracias a Dios, yo lo digo en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo digo con todo mi ser, con todo mi corazón. Señor, te doy gracias que el pueblo de Dios, tu pueblo, se mantiene firme. Tu pueblo está fuerte, Señor. Tu pueblo están parados en tu palabra. No se están moviendo de un lado a otro, Señor. Sino están pero bien firmes, sabiendo, Padre, que todo está seguro en ti. Sabiendo, Padre, que tú eres nuestro refugio. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Bueno, pues ya se nos ha terminado el tiempo. Le animo, ¿verdad?, de que siga usted viendo los anuncios que vamos a estar anunciando, ¿verdad? El día de mañana también voy a estar tomando un tiempecito para compartir, ¿verdad? Un tiempecito, ¿verdad? En inglés también. Comparta con sus amigos, déjele saber a sus amigos, ¿verdad? La información que ellos necesitan para que ellos también puedan recibir esta transmisión. Vamos a orar por las ofrendas. Vamos a orar por los diezmos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, recibimos a este ministerio, Señor, los diezmos de estas personas que tú has tocado, los diezmos de las personas fieles a ti, Señor, que aman tu obra, aman las almas, Señor, y han sido fieles a ti, Padre. Y por eso tú le estás abriendo las ventanas del cielo y estás derramando bendición sobre sus vidas hasta que sobreabunda. Aún en este tiempo, Señor, de la epidemia, Padre, ellos también están siendo protegidos, están siendo bendecidos por ti, Señor, porque confían en ti y no en el gobierno. Confían en ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Padre, por aquellos que todavía no habían tenido esa confianza. Señor, gracias que tú también, ellos también están confiando en ti, Señor. Ellos también están poniendo tu palabra en obra, y por eso tú los vas a seguir bendiciendo y los vas a bendecir, Padre. Los vas a bendecir grandemente como tu palabra lo ha decretado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén, amén. Dígalo conmigo, dígalo todos juntos. Soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido con la predicación y los cantos. Soy bendecido con el compañerismo de mis hermanos, y muy pronto vamos a estar juntándonos una vez más en el templo para congregarnos en el nombre del Señor. A mí soy bendecido por la comunión de mis hermanos. Soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano. Soy bendecido en mis finanzas. Prospero y reprendo al diablo que las quiere tocar. Soy bendecido en mi familia. El diablo no puede tocar mi familia. Dígalo todos juntos. Soy bendecido y soy de bendición a otros. Bendecidos.